Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Política Peruana con Tomás Franco. Antauro arruga ante INA, levanta el discurso de la ultraderecha. ¿Qué ha sucedido? Bueno, Antauro Humala dio una entrevista el día de ayer para el diario La República, donde dijo muchas cosas que muestran abiertamente su posición reaccionaria y su traición al pueblo. Quiero que escuchen esa entrevista muy bien para que vean a lo que puede llegar una persona que lo único que le interesa es llegar al poder y para conseguir ese objetivo es capaz de traicionar todas las consignas y todas las propuestas que ha levantado. Escuchen bien esto. Le pregunta, ¿qué es para usted el régimen de Dina Boluarte? ¿Una dictadura, un régimen cívico-militar? Y responde, es régimen timocrático, democracia de los timadores. Eso es lo que es y está definido por Platón en la República. Existe democracia y existe también timocracia. Es lo que tenemos en el Perú. Bueno, en realidad ahí demuestra que no quiere calificar duramente al gobierno de Dina Boluarte. No lo quiere llamar dictadura ni un régimen cívico-militar donde tiene una cara civil que es Dina Boluarte, pero tiene a los militares que quieren aplastar las protestas en apoyo a los civiles que aparecen como los que estuvieran gobernando. Dice que es timocracia. Timocracia estuviera bien para definir al gobierno de Toledo, que efectivamente prometió gobernar para la mayoría de los peruanos, haciendo alusión a su origen humilde, pero al final Toledo terminó gobernando para los poderosos. Pero Toledo se le puede criticar muchas cosas, pero llegó al poder a través de las urnas. Entonces, este gobierno actual es un gobierno dictatorial, un régimen cívico-militar que está atentando contra las libertades y Antauro no lo quiere definir así porque trata con guante de seda a Dina Boluarte. Pero eso no es todo, lo que viene es lo peor. Sigamos. Para usted Boluarte es de derecha o de izquierda. Es una presidenta anodina, no tiene color, sensación, no tiene orientación. Bueno, eso es mentira. Sí tiene una orientación y es una orientación no de derecha, de ultraderecha. Porque lo que estamos viviendo ahorita es un gobierno abiertamente totalitario, déspota, que está persiguiendo ferozmente a todos aquellos que levantan la consigna del cambio social. Se han metido presos a personas simplemente por levantar la bandera de la Asamblea Constituyente. ¿Y cómo es increíble que Antonio Malas no quiere definir este gobierno de derecha? Y eso es porque no quiere polarizar, ¿no?, con el régimen cívico-militar, es decir, no quiere tomar la posesión del pueblo, que de forma radical define este gobierno como dictatorial, como régimen cívico-militar que ha pactado con la derecha para aplastar las luchas del pueblo. Pero sigamos porque esto cada vez se pone peor. ¿Es camaleónica?, le preguntan. No, tampoco camaleónica, sino que está ahí para sostenerse porque sabe que en su soledad política, una vez fuera del poder, va a estar en manos totales de la Fiscalía y obviamente va a seguir en el espejo de Pedro Castillo. ¿Por qué? Primero hay que entender que ella formaba la plancha de Pedro Castillo, la única persona que podía revelarlo era esta señora, que de haber renunciado en el acto es otra cosa, pero a ella le correspondía asumir, no había otra persona, hubo una asociación constitucional. Bueno, en primer lugar, eso de poner al mismo nivel a Dina Boluarte con Pedro Castillo es algo absurdo. El presidente está detenido porque ha habido un golpe de Estado, porque se ha atentado contra la democracia. Y a Dina Boluarte, ¿no?, se le está acusando de violar los derechos humanos por las matanzas que había en las protestas. Así que no puede hacer esa comparación. Y no solamente eso, dice que había una asociación constitucional que le correspondía. Lo que omite Antauro Humala es que Dina Boluarte llegó al poder con un programa de izquierda. Y al abandonar eso, ¿no?, y aliarse a la ultraderecha para llegar al poder, está traicionando la voluntad popular. De tal manera que este gobierno es ilegítimo. No puede reducir toda esta discusión al tema de la sucesión constitucional. Pero eso es para que vean cómo Antauro Humala, repito, ¿no?, trata con una delicadeza, ¿no?, a la usurpadora que se ha manchado las manos de sangre. Pero sigamos porque cada vez más Antauro Humala se pone más reaccionario que nunca. Sigamos. Lo han cuestionado por usar ese término asociación constitucional. Dijo eso sobre la asociación de Boluarte cuando en regiones ya habían protestas contra este régimen. No se arrepiente. No, porque la historia me da la razón por las revelaciones, por lo que está sucediendo con Pedro Castillo. Ya sabemos que había otros intereses de mantenerse en el poder por parte del cogollo corrupto. Yo dije lo que es coherente en ese momento al pequeño grupúsculo de 80 a 100 personas que están en la plaza. Nunca hubo un mitin. Bueno, aquí repite la típica... la típica explicación de Cerrón, que da a entender de que se tomó la decisión de cerrar el Congreso por influencia, ¿no?, de Aníbal Torres, de Betsy Chávez. Es lo que da a entender cuando dice cogollo corrupto, refiriéndose despectivamente a Aníbal Torres y Betsy Chávez. En primer lugar, eso de querer mantenerse en el poder
Hablan como si hubiese acá una intención, ¿no?, de querer ir contra el orden democrático. Si Pedro Castillo ni siquiera había acabado su gobierno, ni siquiera llegaba a la mitad de su gobierno. Entonces lo presenta como si Castillo hubiese llegado al 2026 y hubiese querido perpetuar de forma ilegal y legítima. Pero ese es el típico discurso de aquellos que no apoyaron la medida del presidente Pedro Castillo por alinearse con la derecha y con el imperialismo. Es la típica excusa, ¿no?, que levanta Cerrón para querer justificar su apoyo, ¿no?, al golpe de Estado que le dieron a Pedro Castillo, igual que al resto de la izquierda, y Antauro Humala en este aspecto no es diferente. Y por cierto, ningunea abiertamente al pueblo que lo repudió, que lo pifió, porque Antauro Humala salió a reconocer a Dina Boluarte, ¿no?, salió a llamarla compatriota, y por eso el pueblo, con justa razón, ¿no?, demostró su rechazo. Y él no ningunea, sino son 80, 100 personas. Ese para que vean cómo Antauro Humala, ¿no?, demuestra que no es capaz de reconocer su error. Y no solamente es un error, es una posición abiertamente contrarrevolucionaria que va en contra de la lucha heroica que está ejerciendo el pueblo peruano. Y encima vimos cómo no solamente él se expresa mal, sino que en su momento su esposa, ¿no?, levantaba el dedo del medio para mostrar su rechazo, ¿no?, a la población que estaba con justa razón rechazando a Antauro Humala. Pero sigamos. Miren lo que dice ahí. Pero su discurso se entiende como un respaldo al régimen de Boluarte. Bueno, lo entendieron mal 2 o 3 youtubers que ahora sabemos que recibían plata de Castillo porque hubo remesas para la prensa alternativa. Les quitaron la mamadera. Yo no lo puedo defender moralmente, Castillo. Siempre he dicho que es un ladrón de gallinas y me ratifico. La historia lo puso en la presidencia por X motivos. Pudo haber sido un proyecto nacional 50 años después de Velasco. Falló porque se corrompió. Lo único que se le pide a un hombre que está al mando de ese movimiento es que no se involucre en la inmoralidad, y lo hizo, ahora se descalifica solo. Pueden creerlo, repite la misma patraña de la prensa basura y de la ultraderecha, de que a la prensa alternativa la financiaba Pedro Castillo. Ataca despectivamente a los que desde nuestra trinchera en YouTube hemos denunciado su política abiertamente contraria a los intereses del pueblo. Ese para que vean cómo Antauro Humala repite esta farsa, ¿no?, porque no se les puede llamar de otra forma, de decir de que los youtubers o gente que trabaja en la prensa alternativa en otras redes sociales han sido financiadas por Pedro Castillo. Esto es tan absurdo que ya le dieron el golpe de Estado a Pedro Castillo, han sacado a todos aquellos que apoyaron al gobierno, incluso perfectos y superfectos. ¿Cómo podrían entonces mantenerse los canales de YouTube si fueron financiados por Pedro Castillo?, ¿no? Por eso es que yo me jacto de haber hecho este programa. Miren, Antauro avaló el golpe contra Castillo y la usurpación de Dina Boluarte. ¿Se acuerdan de este video? Este video lo saqué el 8 de diciembre. Fui el primero en denunciar la traición de Antauro Humala al pueblo y cómo avaló el golpe de Estado y la usurpación de Dina Boluarte. Esto fue 2 días antes de que él diera esa conferencia de prensa donde reconoce el gobierno de Dina Boluarte y le llama compatriota y lo abuchearon. 2 días antes ya lo había denunciado y no me equivoqué. Ahora pueden ver cómo repite las mismas patrañas de la ultraderecha y su prensa mercenaria. Y lo hice en base a esta carta. Esta carta fue emitida, ¿no?, el 7 de diciembre, el día del golpe de Estado contra Pedro Castillo. Ahí él dice que el presidente terminó preso por corrupto, por gobernar bajo la Constitución 93, lo cual es absurdo porque si bien Castillo al inicio gobierna bajo esa Constitución, después al decidir cerrar el Congreso estaba tirando al tacho esa Constitución. Y muchos personas de la prensa alternativa todavía le tenían fe porque hay una parte en la que dice que va a rescatar al Congreso de la República. Pero en ningún momento en esta carta hace una sola crítica a Dina Boluarte, no condena la forma golpista en la que llegó al poder, no condena la traición al presidente. Y por eso es que yo dije, ¿no?, que él avaló el golpe de Estado y la usurpación de Dina Boluarte, y no me equivoqué. Ahora ustedes pueden ver las posiciones reaccionarias que tiene Antauro Humala. Y cuando dice que la prensa alternativa, ¿no?, lo critica porque no quiere dejar la mamadera, en realidad los que no quieren dejar la mamadera son los congresistas a los cuales el presidente Pedro Castillo los mandó a su casa el 7 de diciembre cuando disolvió el Congreso, cosa que no quiso apoyar a Antauro Humala, que se llenó la boca diciéndole al presidente que no tenía pantalones para hacer el Congreso, y cuando el presidente finalmente toma esa decisión, el primero en salir prácticamente a celebrar que metieran preso a Pedro Castillo es Antauro Humala. Ese para que vean la inconsecuencia, ¿no?, de este personaje que se presenta como un representante del pueblo. Y por cierto, ¿no?, para que vean
Esto que dice Antauro Humala que es falso, de que Pedro Castillo traicionó. ¿Cómo puede decir eso si precisamente hemos visto el día de ayer cómo nuevamente se han enseñado con el presidente? Le han puesto una segunda prisión preventiva. Ya tenía uno por 18 años porque lo metieron preso acusándolo de rebelión. Bueno, ahora le han puesto otra prisión preventiva por 36 meses por esta acusación de delito de organización criminal, de liderar una organización criminal en base a colaboradores eficaces que, como ustedes saben, no han probado absolutamente nada. Cuando ustedes ven que los corruptos, ¿no?, que este sistema político, este sistema económico, favorable, ¿no?, a los poderosos, a las transnacionales, a los grupos económicos, mete preso a un hombre que se atrevió a cerrar el Congreso, es porque precisamente Castillo se enfrenta a ese poder político, a esa clase política, al poder económico. Y por eso es que se han enseñado con él. Él dice que pudo haber sido como Velasco. Bueno, desde Velasco no había habido otro presidente que tomara una medida como esta. Es verdad que Velasco, ¿no?, es irreemplazable, insustituible, ¿no? Pero dígame si hubo otro político que se atrevió a tomar una medida radical contra la clase política corrupta, contra el modelo económico, incluso, ¿no?, abriendo la posibilidad a que se discuta el rol de las transnacionales acá, que afectaba a los intereses de Estados Unidos y que por eso fue la embajadora Isaac en los Estados Unidos la primera en oponerse al cierre del Congreso. Entonces, para que vean cómo Antauro Humala dice cosas que no son ciertas para justificar su posición reaccionaria. Bueno, también le preguntaron acerca de la famosa marcha que iba a convocar él, de los reservistas, para cerrar el Congreso. Acá viene la traición 100% al pueblo. Miren, dice, cuando se da una hora, un día se tiene que respetar, no puedo atacar antes. Yo estoy diciendo para marzo con la mía. El inepto de Pedro Castillo mete la pata en diciembre. Friega todo, hay desorden, salieron todos espontáneamente. Si yo voy a comandar una batalla, usted debe tener sus fuerzas bajo su control. No voy a decir, ya comenzó la batalla con desorden, comande usted, póngase adelante. Ya se fregó todo, ya está Boluarte, ya está la derecha, ya no tenemos el tiempo y el espacio para desarrollarnos. Tengo una denuncia de apología al terrorismo por el procurador del Estado, o sea, de Boluarte y de Alberto Tarola. Tengo otra denuncia por sedición de la bancada de Renovación Popular. Entonces, ya no tengo el tiempo y el espacio, pero hay gente que no se da cuenta de eso. Dicen que el mayor es valiente, se ha revelado 2 veces, él tiene la obligación de revelarse todos los días, él es valiente y él tiene que demostrar su valentía, tirar su piedra todos los días. No joda, no joda. Yo ya hice mi tarea y estamos escribiendo un partido. Esa insurgencia fue heroica, pero espontánea y sin organización, y solamente en el sur. Es imposible ganar una batalla así, faltó el norte. Voy a recorrer el norte, pero ya no con fines de la marcha, sino con fines de inscripción electoral y ganar las próximas elecciones. Bueno, ¿qué les parece? Entonces, Antauro Humala, para justificar, ¿no?, que no quiere apoyar la rebelión popular, acusa a Pedro Castillo, ¿no?, de ser el culpable de por qué ahora no se puede convocar una marcha reservista, lo cual es absurdo. Precisamente, gracias a que Pedro Castillo no se dejó someter por la derecha, no se dejó manipular por los caviares y tomó esa decisión radical de cerrar el Congreso de la República, es que radicalizó al pueblo. Si Castillo, ¿no?, hubiese actuado como le recomendaban otros sectores de la izquierda, que pactara con la derecha pragmáticamente para quedarse hasta el 2026 como pedía Cerrón, o si hubiese caviarizado como dice querido Verónica Mendoza y encima no hubiese tomado la decisión de cerrar el Congreso, hubiese respetado el Estado de Derecho de la dictadura fujimorista, igual hubiese empacado y hubiese habido una desmoralización del pueblo. Si el pueblo ahorita está politizado, como dice la izquierda, si ahora el pueblo levanta consignas como la Asamblea Constituyente, si ahorita hay una gran polarización entre los que están en las calles y quieren un cambio social importante y los reaccionarios que se oponen, es gracias a la decisión de Pedro Castillo. Él con esta decisión radical ayudó a politizar el pueblo. Entonces ahora más que nunca una marcha de reservistas tendría un gran éxito. Todo esto que vemos, cómo el pueblo se ha rebelado y pide no solamente que se vaya Dina Boluarte y el cierre del Congreso, es gracias a esa decisión radical del presidente. El presidente es el factor político que más ha influido en la radicalización del pueblo. Esto no se veía antes porque veíamos a gente de izquierda que llamaba al pueblo a votar por el menos malo, no por un programa. Votar por cualquiera para impedir que Keiko llegara al poder. En cambio, ¿no?, con el presidente Castillo se levantó un programa y se mantuvo, ¿no?, una línea, ¿no?, de lealtad, cosa que no hizo Ollanta Humala en su momento. Y por eso hemos visto todo este ataque del poder económico y del poder político tradicional que le dieron un golpe de Estado. Entonces, Antauro Humala demuestra abiertamente su traición. Ahora descaradamente dice que ya no hay marcha, ya no hay tiempo, ya llegó la derecha, ya está Dina Boluarte, ya prácticamente tiene un discurso derrotista, pueden creerlo, cuando el pueblo está en las calles heroicamente luchando.
él tiene un discurso abiertamente derrotista. Para él ya todo está consumado. Encima se justifica diciendo que están en acusaciones de apología del terrorismo. Y los ciudadanos de a pie y el pueblo que está en las calles, que ha sido terruqueados de peor manera todavía, pero que valientemente siguen luchando, que están presos, detenidos, se dan cuenta cómo Antauro Humala no tiene, ¿no?, el coraje de salir a la calle para enfrentar al gobierno de Dina Boluarte. Y encima descaradamente dice, no, ahora voy a dejar al norte ya no para la marcha, sino para inscribir en partido político. O sea, solamente piensa en él, no piensa en el pueblo. Esa es la traición al 100% de Antauro Humala. Prácticamente embaucó a mucha gente haciéndole creer que iba a traer una marcha de reservistas a Lima, y ahora no, se desentiende de su compromiso y Antauro Humala abiertamente, ¿no?, termina jugando en pared con todos aquellos que quieren darle estabilidad a este régimen dictatorial que tiene la mano manchada de sangre. Pero sigamos. ¿Cree que dentro de las protestas hay elementos terroristas o senderistas? Dice. Puede haberlos, pero no es la gran mayoría. También puede haber un simpatizante de ultraderecha. Bueno, esto que dice es absurdo, ¿no? Aquí, ¿no?, por un lado, le da la razón a sectores de la prensa mercenaria que quieren insinuar de que aquí hay gente de Sendero Luminoso cuando Sendero Luminoso no existe. Y encima, ¿no?, llega a decir que puede haber un simpatizante de ultraderecha. Más absurdo, ¿no? Todos los de la ultraderecha han cerrado filas con el gobierno criminal de Dina Boluarte y le piden que aplaste la protesta. Pero él dice eso porque no quiere definir, ¿no?, lo que existe en el Perú. Un pueblo que en la calle está luchando abiertamente contra el régimen criminal frente a un gobierno que está aliado a la ultraderecha. Hay una polarización, pero Antauro Humala no lo quiere definir así porque tendría que tomar posición. Y como no quiere tomar posición a favor del pueblo, deja entender que en esta marcha hay de todo. Puede haber senderistas, hasta gente de ultraderecha. Una posición abiertamente absurda, pero esa es parte de esa política que tiene para querer no molestar, ¿no?, al establishment, para querer, ¿no?, verse bien para la clase política, para no verse tan radical, ¿no?, lo cual significa una claudicación en todas las propuestas que él ha levantado, en todas las consignas que él ha levantado durante años. Pero sigamos, porque esto empeora con cada momento de la entrevista. Mira, hace poco Alberto Otárola dijo a la Fiscalía que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas solo le informa de los resultados de los operativos. Es posible que un primer ministro no conozca el aspecto operativo. Dice, debe conocerlo en términos generales, pero no es su chamba. El ministro de Defensa y el primer ministro articulan la decisión política con decisión militar. Hay un cortocircuito porque hay una situación injusta en el país para lo que el ejército no está preparado. Otárola ahorita se va a echar aceite como hacen todos los políticos y al último va a pagar pato a un capitán o un coronel. ¿Qué les parece? Así que por un momento no quiere condenar firmemente a Otárola, el responsable de esta masacre junto a Dina Boluarte. Y encima dice que a la final les va a pagar un pobre capitán, un pobre coronel, cuando son ellos los que dieron órdenes de disparar, cuando son ellos los que dieron órdenes a los soldados a cruzar el río, ¿no?, arriesgando sus vidas. Se dan cuenta, Antauro Humala no quiere responsabilizar con dureza a los que han estado al mando, ¿no?, de todo este aparato criminal para aplastar las protestas, que ya no solamente afecta a civiles, sino también a soldados a los cuales se les manda hacer estas maniobras arriesgadas, como cruzar el río, sabiendo que ellos no sabían nadar. Pero sigamos, porque cada vez más Antauro Humala se pega a la ultraderecha conforme avanza la entrevista. Mire, algunos militares dicen que el estado de emergencia fue una disposición política para que los militares actúen. Entonces, ¿por qué Gómez de la Torre permite que los soldados salgan sin armas? Están denigrando al ejército. Si el soldado va a salir con fusil para no utilizarlo, ese fusil es un impedimento para cruzar el río. Esto sucede por este desorden. Entonces, ¿qué quiere Antauro Humala? Que los soldados salgan todavía más armados de lo que ya están. Es mentira eso que no han salido con fusil. Si un día antes de que se fueran los soldados hubo una represión brutal ahí en Juli, en Puno. Y además, los soldados no se han ahogado, ¿no?, porque no salieron con el fusil, que el fusil es un impedimento. Se han ahogado porque les dieron la orden de cruzar el río, una orden abiertamente criminal, sabiendo que ellos no podían nadar. Pero eso es para que vean cómo Antauro Humala no quiere responsabilizar a los que son, ¿no?, los directos culpables de la tragedia que ha sucedido. Pero sigamos. ¿Ha visto los videos de Ayacucho? Dice, sí, he visto algunos, pero a mí me han acusado de matar 4 policías, pero yo no los maté. Entonces, cuando me hablan de videos, tengo muchos reparos. Por ejemplo, he visto el video de tu colega de la República. Es decir, no quiere hablar de que hay una masacre en Ayacucho. A pesar de las pruebas, los videos, todos hemos visto
cómo se ven a los militares disparando a los civiles que estaban desarmados, pero para él no confía en estos videos. Y todavía quiere comparar la masacre de Ayacucho con lo que sucedió en el Andahuaylazo. Realmente es increíble cómo no quiere tomar una posición firme para denunciar lo que ha sido unas peores masacres que hemos vivido desde que se inició este régimen dictatorial. Y sobre Puno le pregunta, sí, pero yo veo una persona que habla, pero lo que narra no es lo que veo en el video. A lo que voy es que cuando me dicen que hay un video de un soldado disparando, yo quisiera ver al soldado disparando y a la persona muriendo en el video, porque también he visto videos truchos, imagínense. Videos truchos, dice, si estos videos han salido de las cámaras de seguridad que están en esa zona. No es un video manipulado. Ahí se puede ver, tanto en el caso de Ayacucho, como los soldados dispararon, y también en los videos que han salido de Puno, cómo fueron disparados, en este caso, en el caso de Puno, la policía que disparó directamente al cuerpo de los manifestantes y causó 18 muertos. Pero Antalo Humala no condena ni una de esas dos masacres, no condena a los policías y a los militares que cometieron estos crímenes, no condena a los que ordenaron estos crímenes, ni condena a el sector político, que es el que ha directamente dado la orden a los altos mandos militares para estas operaciones, para que vean cómo, con esa actitud, tiene una complicidad, con este régimen criminal. Le tiene miedo a Dina Boluarte, no quiere señalarla como la responsable de las masacres junto a Otárola, el alto mando militar y policial, que son los que se han manchado las manos de sangre. Pero sigamos porque esto es cada vez peor, dice. Entonces, usted duda de los videos de Ayacucho. Mire, en un cuadrito yo te hago maravillas. Lo que yo estoy viendo es que hay mucha información falsa con videos. No he visto un video de un soldado disparando y de un ciudadano cayendo. Como a mí me han sentenciado por haber matado a 4 policías que no maté, entonces yo soy bien desconfiado con los videos. Pero más allá de eso, este problema se suscita porque hay un problema constitucional. El pueblo quiere asamblea constituyente y adelanto de elecciones. Estamos en un impasse. Dice, Boluarte y Otárola no quieren un muerto más y ya están siendo amenazados por la ONU. Los han emplazado a nivel internacional. Están desesperados y le exigen al comandante general que no haya un muerto, que los soldados no disparen, les han prohibido que usen las armas y el pueblo tiene la razón. Entonces hay una situación problemática en el cerebro de los generales y como estos no admiten una salida tipo Velasco, tienen que soportar este impasse y la próxima comisión de la verdad se va a ir contra ellos. Los políticos se van a tirar de grasa y vamos a ver otra vez tenientes y capitanes desfilando ante los jueces. ¿Qué les parece? ¿Pueden creer lo que ha dicho Antaro Humala? Según él dice que Otárola y Dina Boluarte no quieren un muerto más. Frase infame del año. Cada día que pasa vemos que hay más muertos por la represión. En julio y en Puno nomás hemos visto heridos de balas y según Antero Humala dice que Dina Boluarte y Otárola le han pedido al alto mando militar que no dispare más. Una mentira abierta de Antero Humala. Este parece que fuera ministro de Dina Boluarte. O sea, prácticamente parece el órgano de propaganda del gobierno. Qué increíble realmente. Y después dice una falsedad, eso de que la ONU ha amenazado a Dina Boluarte. No la ha amenazado, la actitud de la ONU ha sido vergonzante, no ha condenado los crímenes, no ha responsabilizado a Dina Boluarte, a Otárola, al alto mando militar y policial de la represión. Lo que ha dicho es que Dina Boluarte, el gobierno de Dina Boluarte debe dar los informes de la violación a los derechos humanos. Algo absurdo, o sea, Dina Boluarte se va a responsabilizar a sí mismo de haber violado derechos humanos y encima va a dar los informes. Después ha pedido un diálogo entre Dina Boluarte y el pueblo. Cuando el pueblo no quiere dialogar nada, ¿por qué cree que no puede salir? ¿Por qué cree que suspendió su acto por el Día de la Mujer? Porque el pueblo la repudia. Vieron al ministro de Inclusión Social y lo repudiaron también en nombre de Dina Boluarte. ¿Se dan cuenta? Antaro Humala sale a decir esta falsedad de que la ONU amenazó a Dina Boluarte. No, la ONU jugó un papel vergonzante. Y aparte sale diciendo de que en la próxima Comisión de la Verdad, los pobres militares van a pagar, como este, como este, que fue el que estaba a cargo de la masacre de Ayacucho. Para él, este personaje siniestro, como otros que han dado las órdenes de disparar, son pobres militares que van a tener que pasar por la Comisión de la Verdad. Es decir, prácticamente defiende a los masacradores, defiende a la usurpadora Dina Boluarte y defiende a este gabinete cómplice. Realmente una vergüenza la actitud de Antaro Humala. Toma el discurso de la ultraderecha, se pone al lado del gobierno reaccionario y prácticamente a quien ataca más es al presidente Pedro Castillo, que se atrevió a tomar la medida radical de disolver el Congreso para abrir el proceso constituyente. Este es Antaro Humala, un hombre que con tal de querer llegar al poder, tira al tacho todas sus propuestas, tira al tacho todas sus convicciones y simplemente lo único que quiere es
llegar a la presidencia. A las finales terminó como Ollantumala, un cosito más, ¿no? Solo que todavía no ha llegado al poder. Y miren las posiciones políticas que toma. ¿Cómo será cuando llegue el momento de las elecciones? Cuando venga toda la presión de los medios, de los grupos económicos. Lo vamos a ver más reaccionario que nunca a Antauro Humala. Bueno, hay una parte en la entrevista, ¿no?, que él dice que no, le preguntan si él se compara con Velasco. Él dice, no me considero a la altura. Bueno, en eso sí le doy la razón. No estás a la altura de Velasco. Es más, no solamente no estás a la altura, no le llegas ni a la suela de los zapatos al general Velasco Alvarado. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Ya saben, pueden seguir en mis redes sociales, les dejo en la descripción los links para que puedan seguirme en Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos vemos.